Dios bendiga, amados hermanos, amada iglesia. Qué lindo nos vemos todos de blanco. Me lleva al Apocalipsis a recordar en la pregunta: ¿y quiénes son todas esas personas que están ahí? Y le decía, todos esos son los que han salido, ya los que han resucitado, ya los que han pasado, aquellos que vencieron, ¿verdad? Así que un día será, hermanos, en que los que salieron de la tribulación, de la gran tribulación, dice que estarán vestidos de blanco. Nosotros estamos en un ensayo. Qué lindo, qué bueno. Un regalo. La hermana Verdi, el equipo que Dios usa, ¿verdad? Un regalo. Y es porque el Señor tiene promesas, hermanos. Es que el Señor ha tenido en la palabra durante todo un tiempo una lista de promesas y todas se van a ir cumpliendo. Y en esa lista de todas esas promesas que el Señor ha hecho, ha sido el mayor de los regalos, la salvación de nuestras almas. Ha sido el mayor de los regalos el podernos liberar de lo que ocurrió en el jardín del Edén, en donde allí nosotros pudimos haber quedado perdidos para siempre. Porque por el hombre pecamos. Y allí entró la desobediencia y allí entró la muerte en el jardín del Edén. Pero también entró la vida a través de un hombre y es lo que estamos celebrando. Porque por la muerte de Jesucristo y nosotros vemos su agonía en otro jardín, ¿verdad? En el jardín de Getsemaní. Allí también podemos ver su dolor, su angustia, porque era bastante pesada lo que el Señor había colocado sobre él. Esta piedra era muy pesada, era una piedra sumamente pesada, hermano. Era la muerte, era vencer la muerte. Es una piedra bastante pesada y allí él estaba en agonía porque quería pasar la copa. Quería que, si Dios en su voluntad quería que pudiese ser y no tener que pasar, él hubiese querido que hubiese sido así. Pero la obediencia que había en él volvió otra vez y reflexionó: hágase tu voluntad. He venido para esto. Tus promesas son fieles y verdaderas. Y si al tercer día dice que voy a resucitar, al tercer día yo resucitaré. Así que hágase tu voluntad. En esta lectura que leyera la hermana Verdi, vamos a leer 7 versos de Lucas capítulo 24. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario, hermano. Todo esto tenía que pasar porque ya estaba escrito. Nosotros conocemos las profecías, conocemos lo que el Señor ha hablado a través de ella. Por eso, la resurrección es una de las promesas del Señor. Es una de las promesas en el cual nosotros
cuando vamos a un mortuorio, cuando vamos a velar a alguien que se ha ido, siempre le damos palabra a los que están ahí en ese momento, a los que estamos ahí, recordando la promesa, recordando que la muerte ya fue vencida, que lo único que estamos viviendo es un proceso del cuerpo físico que tiene que ser destruido, porque nosotros seremos transformados, dice la palabra, en un cuerpo incorruptible. Y lo que está siendo destruido es el cuerpo que es corruptible. El cuerpo que nosotros tenemos, este cuerpo pecaminoso, es el que se va a destruir. Pero la promesa del Señor dice que nosotros, lo que hemos creído en el Señor, nosotros lo que hemos creído en el Señor, resucitaremos, hermanos. Resucitaremos como Él lo hizo. Si Él no hubiese resucitado, como dice la palabra en 1 Corintios, en el capítulo 15, dice, si no hubiera resucitado, entonces en vano es nuestra predicación. De más está que estemos aquí en el culto. Si Él no resucitó, no tiene sentido. Estuviéramos ahora en la playa, en un resort, y no estuviéramos ahí en los bancos. Si Él no resucitó, no tiene sentido, hermano, que estemos perdiendo tiempo en nada de esto. Está diciendo, las promesas son reales y verdaderas. Es un regalo de vida eterna el que yo le doy a través de mi muerte y de mi resurrección. Todo el que lo crea, como le digo a Marta, Marta, no te he dicho que si creyere verá la gloria de Dios. Señor, pero yo sé que Lázaro va a resucitar en aquel día. Pero Marta, yo soy la resurrección y la vida. Que yo soy la resurrección. Él es la primicia de los muertos, el primero en resucitar. Y tal y como leyera en todo este capítulo, la hermana Bertie, en donde estaba mostrando allí cuando se le aparece a los discípulos, y vemos allí la incredulidad, hermanos. La incredulidad, estamos hablando de los discípulos del Señor. Se les olvidó la palabra escrita, hermanos. Por eso vuelve a recordársela. Y les dice en el verso 7, le dice, ¿a quién, cuando se le aparecen las mujeres tristes, ¿y qué ustedes están buscando aquí? ¿Por qué ustedes están buscando al que le dijo que iba a resucitar al tercer día? Lo están buscando entre los muertos. ¿Por qué? Y ella, cuando llegan allá, dice que prepararon su especie aromática, que para Dios eran olor fragante, porque a veces uno puede preparar, hermano, un perfume desagradable para Dios, pero cuando preparamos para Dios cosas que le agradan, es un olor fragante para Dios. Y ellas prepararon especies aromáticas y ellas fueron allá. Pero lo importante es que nosotros también entendamos que ellas encontraron la piedra removida. Ya había sido vencida la muerte y aquí ya se logra la victoria. Este es el regalo. Removió la piedra, aquella que le costaba mucho dolor y mucho peso en Getsemaní, en el cual, como dice el significado de Getsemaní, ¿verdad? Es un lugar de olivo donde se machaca el olivo para que salga el aceite, para poderlo exprimir. Así Jesús fue exprimido, su cuerpo molido por nuestros pecados. Pero valió la pena, hermano. Hoy nosotros cantamos, hoy nosotros nos alegramos, y es por eso que cantamos, Cristo la tumba venció. Y es por eso que hemos cantado todos los cánticos en esta mañana. Y aquí no hay rostro triste, porque nosotros estamos agradecidos porque hemos recibido el gozo de la salvación, el regalo de la salvación a través de su muerte y de su resurrección. Todas las promesas del Señor son fieles y son verdaderas, hermanos. Todas son reales, todas van a cumplirse una por una, hermanos. Así que está diciendo la palabra de Lucas 24.
Dice que ellas llegaron y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí pasaron junto a ella 2 varones que estaban allí en la tumba y tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Y entonces estos 2 varones fue que le hicieron la pregunta: ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Entre los muertos, todavía nosotros estamos entre los muertos, hermano. Y el que vive está con nosotros por medio de su Espíritu Santo, como lo dijo en su promesa. Y por eso dice el evangelista de Lucas: no está aquí, sino que ha resucitado. Y ahora nos hace recordar la promesa, hermano, acordarnos de la promesa. Acordaos, dice el verso 6, acordaos de lo que os habló antes cuando estaba con ustedes en Galilea. Acuérdense de la palabra, hermanos. Y nos dice a nosotros hoy: recuerden lo que yo les escribí a ustedes también de la próxima venida mía a la tierra. Si yo les dije a los discípulos que iba a resucitar al tercer día y se cumplió, también, hermanos, recordemos la promesa y la palabra en este tiempo del Señor, en donde Él dice que va a regresar por su pueblo, porque Él no nos dejó aquí para siempre en la tierra. Yo estaba tratando de enseñarle a mis 2 nietas, hablarle de Dios, y yo le decía: Señor, ponme la palabra, porque ellas son tan pequeñitas, 3 años, 6 años, pon un verbo chiquito, como uno dice, un verbo pequeñito, para que me puedan entender cómo explicarle a Dios a estas niñas, que puedan entender. Y cuando estaba explicando algo me hacía como con palabras que ella me pudiese comprender, y la chiquita me miraba así, la chiquitolita de 3 me miraba como: ¿qué será lo que me está diciendo? Como que no entendía nada. Yo trataba como de explicarle quién era Dios, y yo le decía: ¿quién es Dios? ¿Tú puedes dibujarlo? Y la más grandecita tomó una hoja y dice: sí, yo lo puedo dibujar. Tú te lo puedes imaginar. Imagínate a Dios, que Él es grande, 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 grande. ¿Tú ves por qué tú no lo puedes mirar aquí en la tierra, ni en el cielo, ni en ninguna parte? Es porque Él es más grande que todo esto que está en la tierra nada más. Él está en el tercer cielo. ¿Puedes imaginártelo? Por eso es que tú no lo ves. Es que Él es muy grande. Y entonces no cabe aquí en la tierra. Aquí en la tierra nada más están los pies. Las nubes son el polvo de sus pies. ¿Puedes imaginarte lo grande que es Él? Y vuelvo y le digo que yo decía: Señor, pon palabras para explicarle esto a mis 2 nietas, porque la más grandecita trataba de entender, pero la chiquitita de 3 se quedó todo el tiempo mirando, tratando de buscar qué será lo que me está hablando. Pero de todas formas, hermano, tratar de inculcarle a nuestros hijos, a nuestra familia, lo grande que es nuestro Dios, lo poderoso que es nuestro Dios, lo verdadero que es nuestro Dios, lo real que es nuestro Dios, y que sus promesas son fieles, son verdaderas y se cumplirán. Eso es parte de nuestro compromiso. Es parte de nuestro compromiso, hermanos. Así que hay 3 cosas que quisiera mencionar en este mensaje. Y uno de ellos es que la resurrección es un término de promesa. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publicó salvación, del que le dice a Sión: tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies. Es por eso, hermanos, que en el lavado de los pies vemos a Jesús trayendo un simbolismo en el cual no solamente estaba tratando de hablar de la humildad, de la limpieza, de que tenemos que estar limpios. Y es por eso que Él le dice a Pedro: no solamente voy a lavarte los pies, y Pedro no quiere, porque él entiende que es demasiado humillante que Jesús lave sus pies. Pero Él estaba tratando de enseñar algo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que van, de los que se mueven de una manera
limpia, donde el Señor ya nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha santificado, y ahora nosotros obedientemente vamos a cumplir la misión encomendada por el mismo Maestro, por el mismo Jesús, que enseñó a aquellos discípulos y que nos dice a nosotros que también tenemos que ir a una comisión de llevar el Evangelio para que el Evangelio siga moviéndose y siga llegando y transformando vidas. Así, hermanos, que de esto se trata. Vemos a Jesús hablándole a los discípulos en Juan 13 y diciéndole estas palabras: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cómo no va a dejar de lavar los pies Pedro? Y entonces Pedro, en su forma de ser, le dice: no solamente me lave los pies, maestro, lávame entero, báñame entero. Y entonces Jesús le dice: no es necesario, Pedro, tu corazón está limpio, tú estás limpio, tú eres parte del cuerpo, tú estás limpio, solamente los pies vamos a lavarte, porque te necesito que corra, porque tú vas a edificar esta iglesia y con tus pies tú vas a moverte. Una simbología, hermano, de ir, de hacer correr y de hacer mover la palabra del Señor. Otra cosa que queremos mostrar en este mensaje, que la gloria y la victoria del Mesías estaba en su resurrección. La gloria, la victoria estaban en la resurrección. Y por eso que hemos cantado que estamos en victoria. Y todo lo que hemos cantado, todo lo que estamos haciendo aquí con alegría, todo lo que hemos dejado para estar aquí hoy, para recordar este día tan importante, hermanos. Y el Salmo, como dice la palabra, que el Señor dice que se debe cumplir todo lo que está escrito del Mesías, tal como lo dicen los profetas, todo lo que está escrito de Él, también en los Salmos. Y el Salmo 24, aquel Salmo que nosotros conocemos, en donde dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y es que uno de los salmos que nos gusta, pero hermano, en el verso 1, pero hermano, en el verso 10 dice: ¿quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Dice: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria, a quien nosotros damos toda la gloria, todo el imperio y todo, porque Él resucitó, hermanos. Por eso quisiera aprovechar e ir a las Crónicas. Y allí hay un salmo de acción de gracia, porque la palabra en los salmos tiene profecía. Y quisiera leer del 23 al 29 en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 16, y dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traigan ofrenda, vengan delante de él, póstrense delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Amén. Porque es que él venció, hermano. Es que él lo hizo, él lo logró, lo dijo, y todo se dio como estaba escrito, hermano. Y es por eso que los salmos resaltan la grandeza, el poder, la gloria de aquel que lo hizo. Esa piedra pesada la quitó. ¿Cómo la removió? El poder, su poder y su gloria. ¿Quién de nosotros tiene poder para remover una piedra como la muerte?
Solo Él, hermano, para darnos vida, para darnos ese regalo de la salvación. Y la tercera cosa que queremos ver está en Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. La bienaventuranza, hermano. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Sobre quiénes? Sobre los dichosos que podamos resucitar en la primera resurrección. Dice la palabra que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años con Jesús. 1000 años con Jesús en la nueva Jerusalén. Otra promesa, una promesa del Señor. Todas las promesas son fieles y verdaderas. Y aquí volvemos otra vez, hermano, a recordar la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque aquí nos dice la palabra que el Señor, que Dios mismo con voz de mando y con trompeta del cielo, Él descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bienaventurado lo que nos podamos ir en la primera resurrección. Si no nos hemos ido cuando Cristo vuelva, que podamos ser de lo que resucitemos de primero. Es una bienaventuranza, es una dicha, hermano, poder resucitar de primero. Porque en la segunda resurrección van a levantarse aquellos que se quedarán y que Dios le dará una segunda oportunidad de salvación. Pero tendrá un precio demasiado alto, el cual no todos podrán. El otro día escuchaba a alguien decir: si me quedo en la primera, hago todo lo posible por salvarme en la segunda. Hermanos, si estando en la primera se nos hace difícil, porque nosotros no queremos dejar cosas sencillas para agradar a Dios, en la segunda será mucho más complicado, porque ahí tendrán que pasar por pruebas y tribulaciones demasiado alto. Y muchos tendrán que entregar la propia vida y no todo el mundo está dispuesto a eso. Así que lo mejor es que nos preparemos ahora, que seamos dichosos y bienaventurados, en que nos preparemos durante este tiempo que nos toca estar vivos, en estos 70, 80, 100, 110 años que el Señor nos pueda dar. Es mejor en estos 110 preparar nuestra vida y que cuando pasemos que este cuerpo se nos toque entregarlo al Señor, sabiendo que hay un espíritu en nosotros que es eterno, hermano, es eterno. Ese espíritu el Señor lo pondrá en los huesos, en nuestros huesos, y vivirán y viviremos otra vez, hermano. Por eso el mar tendrá que entregar los muertos, por eso todo tendrá que ser entregado y cada hueso de cualquier persona vuelve a ser reunida, porque esas promesas son fieles y verdaderas. Resucitaremos para siempre, reinaremos con Él. Si sufrimos aquí, reinaremos con Él, hermano. Ustedes se imaginan, ustedes y yo, que no queremos morirnos ni enfermarnos. Si el Señor nos está diciendo que van a ser 1000 años reinando con Él, vamos a gozar esos 1000 años. ¿Qué les parece? Vamos a aprovechar esa oportunidad. Ese es su regalo. Esa es una oferta que el Señor está haciendo. Es una oferta. Y quiero ir terminando recordando la palabra de 2 de Pedro, capítulo 3. Sabiendo esto, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde? ¿Dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Habrá muchos burladores en este tiempo, dice la palabra según Pedro, y le dirán a muchos de nosotros, y yo lo he escuchado, yo no sé usted, porque desde que los padres murieron, desde que se durmieron, permanece todo como estaba desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación todo permanece igual. Eso dicen los burladores. Nada cambia, nada pasa, nada sucede.
pero no es real, hermano. Nosotros no nos podemos dejar engañar. El Señor dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino dando tiempo para que los que no se han arrepentido también puedan arrepentirse. Y más adelante dice en el verso 13, pero nosotros, los que ya le hemos creído al Señor, esperamos según su promesa, tierra nueva y un cielo nuevo. Esa es nuestra promesa, porque allí mora la justicia, hermano. Y todo esto que estamos viviendo aquí, todo esto pasará. Esto tiene un tiempo. Por más largo de vida que tengamos, por más años que podamos vivir, todo pasa, hermano. Lo más importante es permanecer y recordar la promesa. Hay que recordar las promesas de Jesús, hermano. Todas las promesas de Jesús. Todas. Porque todas ellas se van a ir cumpliendo. La promesa de que iba a nacer en un pesebre, ¿se cumplió? Se cumplió. Su promesa de morir en la cruz para resucitar, se cumplió. Y su promesa de que retorna a levantar a su iglesia que esté velando, también se cumplirá. Así que no nos dejemos engañar de los burladores que dicen, todo ha permanecido igual desde el principio, sino que dice, recuerden ustedes la promesa, manténganse firmes. El que crea que está firme, trate de no caer, para que la promesa sea en nosotros hecha toda una realidad. Cristo vive, hermano. Estamos en victoria porque Cristo vive. Él resucitó y nosotros hoy tenemos vida gracias a su regalo precioso. Gracias a entregar su cuerpo, su vida por nosotros, para que hoy nosotros pudiésemos estar aquí cantando, adorando y alabando. Y sobre todo recordando, hermano, lo que nos toca a nosotros que viene. La promesa de que hay que estar preparado porque Él viene. Y viene pronto. No es verdad que falta muchísimo y que desde el principio de la creación todo estaba igual. Todo lo anterior se cumplió, hermano. Esto también pronto se cumplirá. Y en los ojos de mucha gente se cumplirá. El Señor nos bendiga, nos vayamos de aquí meditando, reflexionando en que si el Señor resucitó, también volverá a levantar a su pueblo glorioso y maravilloso, porque Él está preparando un lugar para venir a buscar a su iglesia. Que el Señor nos bendiga. Y Cristo vive, Él vive en nosotros, vive en nuestros corazones. Aleluya, Cristo vive y vive en tu corazón y en mi corazón y en nuestras vidas. Amén.